Hola, bueno, bienvenidos. Hoy día, antes que nada, soy el Coco González. Eh, Soy pintor, hago un poco de gestión y hago un poco de editorialidad, pero en esta ocasión me ha tocado la grata eh, tarea de ser moderador de estos dos amigos, colegas, que es Dagmara Biskil. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ya. Y Raimundo Edward, esto está más fácil. Eh, De alguna forma esta mesa tiene que ver como con las problemáticas de lo que ha estado pasando este último tiempo. Claro, uno habla de este último tiempo de la pandemia, pero indudablemente también es interesante poner un tema que es un tema social, político, que de alguna manera también se traduce en problemática estética y en circulación de obra. Creo que hay un solo gran paquete en este momento, por lo menos para Chile y para Latinoamérica, que sería bueno que durante este tiempo que nos va a tocar conversar, pudiéramos tocar, porque esos son los acentos reales e importantes que nos van a proyectar al final. O sea, es indudable que nos ha tocado todo este tiempo en diferentes eh, circunstancias para cada uno de nosotros, pero creo que estamos viviendo un momento virtuoso, a pesar de lo distópico y de película de, no sé si es gore, de terror, de zombie Sí. o de qué, pero es una película que tiene un final inesperadamente virtuoso, creo. Bueno, antes que nada tengo que presentar a las dos personas con las que vamos a pimponear ideas y sueños y proyectos. Como les decía, está Dagmara Bieskil, que es una querida amiga polaca, pero que es como polaca latina ya, y es polaca latina del norte más encima, así como conozco más de cerca también porque me toca a nivel personal esa misma relación. Lleva muchos años ya en Chile y sobre todo en Antofagasta. Dagmara es doctora en arte, ¿sí? En la Universidad de Bellas Artes de Cracovia, artista visual, es docente, es curadora y editora, dentro de las múltiples gracias creativas. Es cofundadora del proyecto colectivo Se Vende en Antofagasta y es directora del Festival Internacional de Arte Contemporáneo SACO, que desde este año va a ser Bienal del Norte SACO, que es un paso tangencialmente potente que ya tira las líneas de hacia dónde va el proyecto y la conversación con Dagmara. Por otro lado está Raimundo Edward. Este currículum sí tenía fecha, nació en 1979, no voy a decir nada, Dagmara. Es chileno. Mm, Raimundo estudió primero licenciatura en la Universidad de Finisterra y después magíster de Artes Visuales en la Universidad de Chile. Eh, es artista, muy activo y docente también, muy activo también. Y junto con nuestro querido amigo Rodrigo Zamora es creador de el Taller Dardo, que de alguna manera también ha sido una trinchera ahí de sobrevivencia. Sí. Me faltó un pequeño dato con respecto a la Agmara, pero me acordé ahora viendo a Raimundo, que los dos de alguna forma tienen de este vínculo de las intervenciones sobre los espacios públicos y privados, que también es un tema interesante con respecto a cómo se instala o se desinstala una obra en estos tiempos. Eh, Hay una pequeña pauta que tiene preguntas someras que de alguna manera nos van a introducir, pero que como que me gustaría ir eh, disgregándole en base a lo que ustedes mismos también vayan queriendo con respecto a la conversación. O sea, tiremos al tiro el dardo para que empecemos el trabajo. La cámara. Yo sé que ustedes durante mucho rato ya han trabajado con las plataformas online. De hecho, yo creo que el proyecto de Saco en sí eh, es muy conocido afuera gracias a las estructuras que ustedes han desarrollado en las propuestas y en los llamados a concursos que se hacen todo online. De hecho, llegan muchos trabajos de afuera. Entonces, me gustaría que nos contara a Raimundo y a la gente que va a escuchar
este conversatorio. ¿Cuál es la relación que ustedes han tenido, y tú en específico, con las plataformas digitales y con las tecnologías al servicio del arte? Gracias. Primero, gracias por esa Te invitación. cansé con la pregunta. Sí. Complejo un poco, pero yo creo que es importante, iniciando, hacer una clara separación. La tecnología, sin lugar a duda, es una tremenda herramienta comunicacional. La ocupamos, la estrujamos y creo que permite, viviendo y trabajando desde lugares tan remotos como lo es la región de Antofagasta, sentirse de alguna manera parte del mundo y construir dialogando con el resto del mundo sin ningún problema. Eso ya, tal como dijiste, era hecho en contexto de nuestro quehacer mucho antes de la pandemia. Y eso es maravilloso. Probablemente hace 30 años Saco no podría ser lo que es hoy en día y no podría tener las redes, los artistas y la difusión internacional que tiene. Eso es un lado, y otro lado es el lado netamente del arte mismo y de contacto, porque tal como mencionaste muy bien, no hay nada más maravilloso para una convocatoria, para un open call internacional, que tener la banda ancha y tener todas las redes sociales y todas las herramientas para difundirla. Que no podemos poner el signo de igualdad con difusión después de las obras mismas, que son site-specific, que son 7 obras pensadas netamente para ser construidas en el muelle histórico en el corazón de Antofagasta, y que de alguna manera hay que vivir. Y ahora, cuando llegas a ese momento, te preguntas: ¿cómo transmito esa experiencia de unos voluminosos site-specific entre las gaviotas que están volando, el sonido del mar y de la ciudad, el olor al mar? ¿Cómo eso lo traspaso a esa situación en cual nos encontramos, ¿cierto?, en ese momento? Si es traspasable, estamos llegando a ciertos límites. Entonces, como para iniciar, propongo que separemos y que hablemos de dos cosas diferentes. Uno que es difusión, circulación de información, de conocimiento, de convocatorias y de información, y otro es circulación de la obra misma. Y ahí es donde tenemos ciertas resistencias a digitalizarnos por varias razones. Y siguiendo eso que propone la Dagmara Raimundo, a ti que te toca desde el lado docente, ya te has hecho experto en la clase online y te has hecho experto en establecer como el 20º conversatorio que tienes, por lo menos este es el segundo nuestro. No, y hoy y durante el día también. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú eso, la relación como con las personas, la relación del impacto de los contenidos sobre las personas? ¿Qué va a pasar después también? ¿Esto va a seguir? ¿Se va a profesionalizar? ¿Vaya a tener que seguir trabajando más porque está online? Sí, es muy interesante la pregunta, es muy abierta también, en el sentido de que también hay como un no saber exactamente lo que va a suceder a futuro. Probablemente, como lo que comentaba Dagmara, las plataformas digitales han estado ya y han estado funcionando los últimos años, y efectivamente las convocatorias, las postulaciones, incluso cuando uno tiene que estudiar o hacer una residencia, se venían haciendo de manera digital, y uno como que tenía una costumbre de registrar lo que hacía, aunque fuera proyecto in situ, donde queda el registro, o trabajos de diversos, ¿cierto? Y eso bajarlo a un formato editorial y eso enviarlo. Esa lógica como que ha venido funcionando, por lo menos ya en mi generación, es algo que lo tenemos súper automatizado. Pero es muy distinto estar en el día a día, sobre todo haciendo una clase que pertenece, ¿cierto?, sobre todo las artes visuales y las clases que yo en el último año, esa relación material, fenomenológica de estar en una situación material con otras,
haciendo un ejercicio, analizando un trabajo, llevarlo solamente a un plano, ¿cierto? A un estadio, que sería esta interacción que estamos teniendo ahora, que es voz, imagen en movimiento, y por lo tanto, esa relación o esa experiencia que ya tenemos siempre con el celular o con las plataformas cuando nos preparábamos a postular algo, o cuando teníamos una conversación habitual, WhatsApp, videos, hasta hace mucho rato también eso, es muy distinto estar solamente en ese plano, y por lo tanto hay que efectivamente cambiar un montón de modos, de maneras de expresarse incluso en este formato, ¿cierto? Y eso, claro, llevamos un año, un poco más de un año, y han habido, ¿cierto? Ya hay como una especie de, de realidad paralela, no paralela, pero sí una otra realidad que se acopla, ¿cierto?, al sistema análogo que teníamos antes y que cada vez más tiene un pie, creo yo, desde la interacción, desde las tutorías también que hacemos en Taller Dardo con Rodrigo Zamora, que es un espacio, que es el espacio donde nosotros trabajamos, pero que venimos haciendo tutorías hace 2, 3 años ya, y que ahora la hemos realizado prácticamente online, todo digital. Creo que se va a mantener algo de esto. Han salido también proyectos artísticos y trabajos que funcionan desde aquí, desde este lugar, que si bien estaba, ¿cierto?, de un modo más cotidiano, ahora se vuelve más específico, tiene otra especificidad, o uno lo puede hacer mucho más consciente que antes. Creo que eso puede ser una ganancia en muchos aspectos. Así que nada, eso. No sé si me fui para otro lado. Te fuiste Sí, por otro lado, se no me fue. importa, está bien. Porque me hiciste pensar algo que es súper como importante con respecto al arte mismo. Hay cierta emotividad, o sea, de partida yo no creo que el arte sea un territorio de terapia. Como que yo creo que los artistas en este tiempo hemos una vez más reforzado como el hecho de que no estamos jugando al pellejo. Claro. Pero en ese sentido, gente que se tuvo que hacer usuario del arte, o unos nuevos usuarios, ¿ustedes cómo lo ven? Porque de alguna forma hay unos memes que circulan por ahí que dicen, bueno, y ustedes que no querían arte en los colegios, que los gobiernos no quieren sacar arte, que las ayudas son que el sistema del arte como que está muy precario siempre, pero todos, incluyéndonos los artistas, hemos estado viviendo en este último tiempo de ver libros, de leer libros, de ver películas, de ver pintura, de ver exposiciones, de ver todo lo que significa como el amplia gama de la creación vía internet. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Lo ven como un plus? ¿Lo ven como la capacidad de pasar a una nueva etapa? ¿Lo ven como una apertura desde un público que a lo mejor no era tan sensible o no tan consciente como de la importancia del arte? ¿Cómo lo ven, Dagmara? Mira, yo primero, desde el territorio que represento, apelo a que seamos un poquito más cuidadosos con una frase que se pegó mucho y que difunde la total democratización de acceso gracias a esa digitalización. Lo cuestiono desde campo, desde experiencia. Voy a empezar cuestionando con lo más obvio. ¿De verdad creemos que todos en Chile tienen propio computador con banda ancha? Y si hay uno por familia de 5 personas, ¿de verdad habrá tiempo y posibilidad de ocuparlo para consumir bienes de cultura? Pero hasta todo eso se podría resolver. Voy por algo mucho más de fondo, que no se resuelve con un probable, posible o imposible cheque, que es formación en su modalidad. ¿De verdad pensamos que la mayoría de la sociedad chilena está preparada para buscar y disfrutar de bienes culturales a través de la pantalla? Si no entra por una puerta a la sala del concierto, del teatro, a la galería de arte,
después de hacer todo lo que hace en Internet, trabaja, hace vida social, se entera de situación política, conversa con la tía, ve cuánto cuesta un medicamento en la farmacia, y después de todo esto va a acceder a algo que es totalmente nuevo o relativamente nuevo. Creo que no. Lamentablemente volvemos a una elitización. Por supuesto que hay públicos. Nosotros también estamos muy contentos, tenemos nuestros públicos para eventos digitales, pero es élite. Llamemos las cosas por su nombre. Somos élite cultural, de conciencia, de educación, de consumo, de costumbre de consumo de productos culturales en ese país, y constituimos un grupo relativamente pequeño. Y ahora piensa que te lo estoy contando sentada en Antofagasta, tierra estigmatizada, sociedad absolutamente destinada para ser herramienta para el sistema industrial y no para sofisticaciones como por ejemplo lo es arte contemporáneo desde el punto de vista del desierto de Atacama y sus habitantes, por supuesto, o muchos de ellos. No hay costumbre para ese consumo. Por lo tanto, ni siquiera me pregunto cuántos niños en Ollagüe, Calama o Tocopilla tienen o no banda ancha o computador, porque igual no van a acceder a nuestro taller, porque nosotros tenemos que hacer, digamos, la evangelización puerta a puerta. Tenemos que traer las personas a las exposiciones porque mucho de nuestro público tiene por primera vez contacto con arte contemporáneo. Por lo tanto, eso tiene que suceder a través de una mediación presencial. Así que yo hago lo que tú dices. Yo leo, he leído muchísimo, cosas que antes no tenía tiempo leer. He cerrado mis obras audiovisuales que no necesitaban ya salir al terreno porque era pura edición. Tuve tiempo de una edición exquisita y lenta de 2 trabajos audiovisuales. He visitado muchos museos, he retomado conversaciones de largo aliento con artistas curadores en el mundo. Fantástico. Pero eso soy yo, eso no es ninguna representación del público para cual la Bienal Saco se desarrolla. Es por eso que nosotros en octubre y noviembre del año pasado, contra todas las mareas, hemos hecho el festival, última edición de festival en formato híbrido. Hemos desarrollado exposiciones virtuales y eso era muy buena experiencia para nosotros, para que se entienda. No soy contra virtual resistente, solamente quiero que hablemos claramente que también le falta a lo netamente virtual. Hemos aprendido a hacer recorridos de 360 grados con voz en off, recorridos con curadores, con artistas, pero sí, la felicidad más grande era cuando los artistas, los 7 seleccionados de la convocatoria internacional Ahora o Nunca, lograron llegar a Antofagasta. Ni me preguntes cómo lo hicimos, porque de verdad que era un nivel de gestión. Bueno, tú sabes quién está detrás de esa gestión también, pero lo hemos logrado y de verdad que 7 artistas internacionales de países lejanos, tipo Estados Unidos o Japón, por ejemplo, estuvieron en Antofagasta, construyeron sus obras en el sitio cero del puerto de Antofagasta, un espacio de 4.500 metros cuadrados, y gracias a esta superficie pudimos hacer una inauguración presencial para 60 personas, resguardando todas las reglas de distanciamiento social. Ustedes imagínense que hasta hoy en día converso con todas esas personas que estuvieron en ese opening, en esa inauguración en noviembre, y todos se emocionan como niños. Eso es Ahora o Nunca, y justamente donde está ahora en la pantalla la exposición se llamaba Ahora o Nunca.
¿Cómo lo necesitamos? Yo sé que por no deprimirnos no lo queremos decir, que decimos, no, si, igual es rico estar en el mundo virtual, pero la verdad que queremos estar juntos, queremos conversar sobre las obras que están frente a nuestros ojos sin ningún intermediario, y creo que vamos a volver pronto. Nosotros ya estamos planificando 14 exposiciones para la Bienal 1.0 Aluvión, que inauguramos el 30 de septiembre de manera presencial en Antofagasta. Y obviamente lo virtual se va a quedar, y eso es maravilloso para los que quieren, que pueden, que tienen ese training de visitar exposiciones de esa manera, fabuloso. Pero no debemos abandonar lo presencial, porque hay gente que necesita la presencialidad como único modo de contacto con el arte, y porque nosotros mismos también necesitamos ese diálogo de manera presencial. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Hace poquitos días un artista belga, fotógrafo muy reconocido, invitado a Chile por FIF de Valparaíso, vino a hacer residencia al desierto de Atacama, recorrió el desierto y hemos dictado taller, estando todavía desde hace ya unos días. Ahora estamos en fase 3, pero estuvimos en fase 2 y dictamos taller para 5 personas. Yo les voy a comentar algo que para subir el ánimo, porque algo nos ha dado también la pandemia, no solamente nos ha quitado, yo estoy convencida de eso. Y lo que a mí como directora de la Bienal, que está financiada con fondos públicos y con fondos privados, todos los fondos hay que rendirlos, a mí la pandemia me sacó la soga del terrorismo numérico del cuello. De eso que cada año, al parecer, como Teletón, 2.000, 3.000, 4.500, si llegué a 5.000, próximo año tienen que ser 6.500. Y se me empezó a perder en toda esa locura numérica el sentido un poco. Y ahora, como ustedes van a ver, todas esas fotos que se ven en la página son talleres a todo reventar para 10 personas. Las exposiciones presenciales en Saco 8 llegaron 40.000 personas en 2019 entre todas las exposiciones, ¿no? Era el número más grande que, por ejemplo, en Bellas Artes y MAC juntos durante el mismo periodo. Y el año pasado tuvimos 400 personas, o sea, entre 40.000 y 400 personas, pero cada persona tuvo su mediación, pero para cada persona era una experiencia, creo, existencial, no solamente artística, muy fuerte. Y hoy en día hacemos talleres justamente para 5 personas. En pocos días más vamos a tener taller de Sebastián Rifo en San Pedro de Atacama, con tope para 8 personas. Y sí, vamos a volver a esas escalas para sentirnos seguros, pero yo creo que a veces de repente vale la pena hacer un taller presencial para 8 personas que una conferencia virtual por Zoom para 100. Eso está relacionado con nuestro también público objetivo, que es mundial, que es global, pero que es especialmente aquí local, ya que trabajamos para amortiguar un poco la brecha, la injusticia de la ausencia de las escuelas de arte, de las galerías, de los museos, de todo el espacio posible de educación y circulación de arte contemporáneo. En ese sentido, lo que más nos importa es estar permanentemente presentes con el público local, que es muy presencial, muy tangible, muy poco virtualizado en ese sentido. ¿Y tú, Raimundo, cómo lo ves? Yo sigo pegado, yo sigo pensando lo que comenta Dagmara y todo el proyecto, y es mucha información. Mira, quizá hay un punto acá, yo sé que la increíble. Dagmara como que Sí. completó como la pregunta Sí. y la respuesta también, pero es interesante ver, porque la Dagmara, si bien tiene su propia obra, que ha sido súper como reservada en este momento, porque está hablando de un proyecto mucho mayor, es interesante ver cómo uno enfrenta estas virtualidades
o estos proyectos desde una estructura más social o desde una estructura personal. O sea, por ejemplo, yo a ti te podría preguntar como docente, pero más que nada como artista, ¿cómo has llevado esto? Como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu obra? ¿Qué va a pasar con la estructura más unipersonal que es el trabajo Claro. creativo? O sea, yo en cierto sentido me pasó algo muy parecido a lo que comentaba Dagmara respecto a ese consumo de literatura, de otras cosas que de repente uno no podía por los tiempos que llevaba, o revisar trabajos anteriores y volver a editar. Eso también me sucedió, me ha estado sucediendo. Y lo otro también es ese contexto del que tú comentas ahora, ese contexto inmediato de si uno sigue produciendo o no. O sea, si es que uno se enfoca efectivamente a lo social, en mi caso, yo siempre me ha interesado muchísimo la docencia por lo mismo, y en mi trabajo también me interesan esos espacios, esos intersticios entre lo urbano o los espacios públicos y privados, y en ese sentido, claro, ha sido todo más privado, en el sentido de que todo el año pasado prácticamente estuve encerrado y trataba de producir algunas piezas o anotar mucho también como esa cosa como de bitácora o croquera en el computador respecto a ciertos proyectos. Tuve la fortuna de que estuve en un proyecto que se realizó en mayo del año pasado, que fue al aire libre, ¿cierto? De un curador brasilero que varó acá y invitó a 70 artistas de todo Chile y de muchos espectros distintos, no solamente medios distintos, sino que propuestas ideológicas también muy distintas, pero que fue muy bonito haber participado en esa instancia porque todos nos tuvimos que poner, ¿cierto?, en ese lugar, o en ese contexto. ¿En tu página está ese Sí, proyecto? se llama, es la primera, se A ver si le llama, pedimos a a la... ver, ¿dónde está mi hijo ahí? Ah, que se lo estoy viendo yo, es que la tengo abierta. Se llama, aparece como un mismo, niño, ese, cómo ¿Cómo trazar un trazar un espacio. espacio? Y ese proyecto fue muy bonito porque el punto de partida o la invitación que me hizo el Tiago, que fue el curador del proyecto, fue utilizar la fachada o el espacio interior de donde cada uno habitaba, si alguien tenía una terraza o una ventana, la ventana como umbral entre el exterior y el interior. Y sucedió en un tiempo muy limitado. La idea era y fue trabajos que funcionaran, que estuviesen con una permanencia máxima de 2 días. Fue un fin de semana en realidad. Fue de un viernes a un domingo. Cada artista propuso algo desde lo vivencial, desde el contexto directo que estábamos en ese minuto, como recién como palpando, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Y en mi caso, claro, trabajé una cuestión muy básica, muy simple, que era como, ¿qué pasa con delimitar o trazar un espacio? En un minuto tuve la intención de armar solamente una línea desde el balcón hasta el suelo, y a partir de esa idea de lo lineal, llegué a estructurar este pequeño cuadradito, ¿cierto?, que tenía una referencia con mi antebrazo respecto a la proporción, y lo ubiqué en la acera y sucedieron varias cosas. Hubo público que entraba, que salía de este espacio virtual, pero fue muy bonito generar algo a partir de un encargo que fue también muy afectivo, en el sentido de que el curador tuvo una entrevista con cada artista, mucha conversación online, era muy abierto también, todos podían proponer algo totalmente, no había un límite de nada, el límite era el contexto y cómo cada uno en el fondo pensaba esa situación específica. Y luego este proyecto, claro, él lo replicó en Brasil y en México también. Entonces, partió acá en Chile. Eso es Y como un luego, teaser lo que estamos viendo, Raimundo, claro, disculpa, eso es como un teaser de las obras, ¿no? exactamente, Es eso una de las es obras. un registro audiovisual donde aparecen todos los trabajos de acá, ¿cierto? Ahí está el Andrés Durán El Andrés también. Durán. No, fue muy bonito porque fue muy colaborativo también. Todo fue por Zoom, estábamos recién ahí echándole mano a este sistema,
a este programa, yo conocía más el Meet, que era el de Gmail, y el Zoom tenía otras características, pero bueno. Entonces eso también fue como empezar a utilizar este formato, porque finalmente todo esto se mostró de manera online. Cada uno hizo sus registros y luego se armó una página web, un Instagram en un principio, que lo bajaron en el Instagram, se lo hackearon, y luego tuvo que volver, ¿cierto?, a ubicarlo en un servidor y volver a publicar esta página. Entonces, dentro de la experiencia, sí, esta fue una que para mí fue muy, muy increíble, que de hecho ahora tengo un trabajo que tengo que mostrar en Berlín en julio, que es el resultado también de este proceso. Son otros trabajos que salieron de este mismo proyecto, y en paralelo seguí trabajando con el taller que tenemos con Rodrigo Zamora, que se llama Dardo, ¿cierto? Que es nuestro espacio de trabajo, y que también ahí realizamos análisis de obra para artistas de distintas generaciones. Los que tienen interés van y básicamente son conversaciones. Creo que la conversación ha estado muy presente, y eso creo que ha sido una de las virtudes de este contexto, el seguir o el estar en algunos casos obligado, pero en realidad, bueno, a mí me encanta conversar, pero ha sido una situación que por lo mismo, por el uso de la interfaz, ¿cierto?, para poder, tanto en cuestiones docentes como en proyectos, el tener que conversar ha sido algo que creo que es uno de los aspectos que podríamos pensar que creo yo que es muy positivo, ¿cierto? La cuestión del diálogo permanente. Yo hoy día antes de la sesión, tuve una clase desde las 2:30, hay días que estoy desde las 8:30 hasta las 7:30, frente a la pantalla. Uno se cansa, pero hay una conversación permanente. Me parece que eso ha sido uno de los aspectos que yo rescataría de este contexto. Y a propósito de eso, de la conversación que tú dices, Raimundo, ¿qué les parece a ustedes que los ponga en una situación que de alguna manera tiene cierta virtualidad, pero que va a tener una corporalidad increíble? Como, ¿cuál es la voz que le compete en este momento a un creador o a un gestor o a un articulador de proyectos? Pensando en lo que va a venir con la Constitución nueva en Chile, pensando en las necesidades que nuestro sistema tiene y que no hemos sido capaces de conversar, o de saber compartir. ¿Cómo ven eso que va a venir en Chile? Dagmara, ¿cómo lo veis tú de este ojo mixto que ya tienes? Un poco de ansiedad, que es natural. Creo que un poquito se le pone la soga comunicacional. Como no le creemos a la mayoría de las comunicaciones, creo que los artistas le creemos más. Queremos que los artistas nos comenten lo que está pasando, especialmente cuando sentimos que están pasando momentos trascendentales. Pero artistas también necesitan sus tiempos. Entonces sentía un poco esa cosa, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no hay producción? ¿Dónde está la producción? Ya produzcan, pero estudio social, por favor, obras, rápido, exposición, estrujemos. ¿Qué es lo que produjeron? Pandemia, arte en pandemia. A ver, midamos, ¿cuánto kilo de producción se hizo durante el último? Es como uff. A ver, cada uno con su ritmo, con su tiempo. Puede ser que habrán obras sobre pandemia geniales en 10 años más. Yo creo que porque además necesitamos sentir que estamos vivos, ya que no vamos a las inauguraciones, ya que no hacemos mediación en nuestras expresiones ni conversatorios.
llega el mail que nos invite para que viajemos al país vecino a exponer, o raramente pasa, menos de lo que pasaba hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cierta como ansiedad que tenemos que controlar, y obviamente también el miedo, el estrés, el cansancio y el aburrimiento en diferentes proporciones en cada uno de nosotros, probablemente para la mayoría no es la mejor alimentación para el espíritu y el intelecto para un buen y fluido proceso productivo de creativo, digamos, creativo de una obra. Así que ahí siento que debemos ser un poquito más cariñosos con nosotros mismos, permitirnos ciertos ritmos. O sea, la angustia no es probablemente el mejor motor tampoco de producir, y si se puede ir produciendo. Bueno, yo tenía buena experiencia con ese periodo, porque justo después del estallido social fui invitada, propuse una obra para el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, y es una obra de muy largo aliento, es una obra relacionada con la proporción histórica del desangramiento del pueblo chileno en relación al ejército, o en general al poder, al uniformado que legalmente tiene arma, cuántos años, ¿no? Un trabajo que exige un estudio histórico. Todo el año pasado, en el fondo, puedo decir que estaba produciendo, trabajando en la investigación exquisita, en el sentido que me llenaba, y además con gente maravillosa. Tuve pretexto, justamente lo que dices, Raimundo, conectarme con historiadores que no conocía, historiadores mapuche, que me contaban sobre historias del sur que no están en los libros oficiales de repente, ¿no? Y que las incorporaba en mi trabajo. Entonces puedo decir que bien, o sea, que tuve esa suerte, y ahora estoy en taller pintando la obra, o sea, produciendo la obra. Entonces también esa fase en cual estamos ya me permite estar en taller y producir y ir todos los días o 2, 3 veces a la semana, que es más o menos lo que puedo, y sentirme activa, ¿no? Pero creo que tener un periodo de sentirse inactivo, me imagino, sospecho, intuyo que le ha pasado a muchos artistas, y que es muy frustrante porque no puedes acudir a una conversación con un amigo, a ir a alguna exposición. Si no me siento fértil artísticamente, voy y circulo por museos y veo lo que hacen los demás, ¿no? Y soy entonces un buen público para los que sí en ese momento están exponiendo frutos de su creatividad, pero no se podía, ¿no? Por lo menos no especialmente. Entonces es un poco complejo, pero yo creo que hay que tener paciencia, son procesos muy complejos que estamos viviendo desde el octubre del año antepasado. Hay dos procesos muy complejos que se han sobrepuesto y que estamos viviendo, y no somos periodistas. A mí me molesta cuando a los artistas se trata como, ya, coméntamelo, porque no entiendo, quiero comprender. Está bien, es nuestro rol, pero no al ritmo periodístico. Entonces, es necesario que cada uno vaya digiriendo de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su sensibilidad, de acuerdo a sus ritmos, y ya veremos obras interesantes, ya veremos producciones que no hubiésemos visto anteriormente, sin lugar a duda, pero con un poco más de paciencia. O sea, imagínense, con este proyecto que estoy hablando, Museo La Memoria, conversado en noviembre de 2019, y lo voy a exponer, justo fijamos la fecha, en noviembre de 2022 voy a inaugurar esa obra en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Y bien, porque también probablemente en otro momento lo hubiese apurado más. Debería haber inaugurado este año, pero de repente esa obra va a ser más madura, más digerida, más terminada al inaugurarla el próximo año. Así que un poquito menos de obsesión numérica, un poquito menos de corrida, ¿no? Como que estamos en ese mundo, en esas lógicas bastante neoliberales, que mientras más rápido mejor, mientras más
número, mejor. Yo creo que lo que nos están mostrando los tiempos que vivimos, que una reflexión sobre todo eso, si queremos participar en esa competitividad numérica y de velocidad y de cantidad de exposiciones por año, o apelamos a tener ese espacio que corresponde al arte y que es más trascendental, que es más de largo aliento, que es más de situaciones que no pueden enmarcarse en una tabla Excel. Pero eso es interesante porque en realidad, claro, tú te fuiste por un territorio que es bueno compartir con la gente con respecto a la interioridad del arte, pero en realidad me interesa también saber qué está pasando con la exterioridad del arte, si es que hay exterioridad en el arte, en el sentido de estas nuevas voces. Yo sigo viviendo con esta sensación de que el arte en este último tiempo se dio en otros lados, porque el territorio íntimo del taller o el territorio íntimo de la obra se siguió haciendo. Bien, mal, con angustia, sin angustia, pero se siguió haciendo. Pero el territorio del arte, por ejemplo, que se vivió en la calle, para mí es un territorio que lo tenía de libros nomás, nunca me había tocado vivirlo. Entonces, un poco esta pregunta así como media filúa que los quería llevar de cómo la voz del arte se puede traspasar no solamente a las obras o al quehacer de cada uno o al tiempo que dice la Dagmara, sino que cómo se puede traspasar a la voz de otros, o a las voces sociales, o a lo que se va necesitando con el tiempo. Creo que lo que pasó con las votaciones de la semana, ya 2 semanas, uy, como pasa rápido, fue paradigmático. Entonces, yo no sé cómo ves tú eso, Raimundo, cómo lo has sentido. No, o sea, lo que comenta la Dagmar, que en el fondo son dos cosas que se juntaron. Partió, ¿cierto?, octubre del 2019, luego se junta con la cuestión de la Constitución y la cuestión política, que en el fondo una cosa lleva a la otra, y toda esa intensidad y eso que tú comentas de que, claro, que uno lo había visto en libros o en documentales, pero yo jamás lo había vivido tampoco. En la época de la dictadura yo viví fuera de Chile y entonces tampoco tuve esa experiencia, era muy niño también, respecto a estar en una situación muy, muy intensa, por poner una palabra, muy conflictiva, de permanente cuestionamientos no solamente políticos y sociales, sino que psicológicos sobre todo, y fenomenológicos, que es lo que te da estar en la calle en una situación como la que hemos estado viviendo desde octubre, primero con las manifestaciones y luego en el encierro. Y creo que sí, el arte, yo ahí concuerdo con lo que dice Dagmara, me parece que el arte sí, o sea, como artista podemos participar en nuestro rol de artistas que, claro, que podemos tratar de que debemos involucrarnos en las cuestiones sociales, civiles, de donde vivimos, en este caso en el país donde estamos. Pero creo que, claro, creo que el efecto muchas veces, o muchos artistas tratan de replicar un efecto que puede ser o periodístico o esta cosa de llevar el pulso de la situación con trabajos que efectivamente no tienen un largo aliento o que van a quedar ahí y que muchas veces son panfletarios incluso y que no tienen un sustento respecto a una intensidad reflexiva de lo que está sucediendo, sino que es como un panfleto, es algo que uno anuncia, efectivamente hay una respuesta, hay interpelar una situación muy violenta, etcétera, todo lo que, dependiendo del conflicto, pero esos trabajos quedan ahí. Y creo que es muy difícil en esta sociedad, y por suerte pasó o está sucediendo lo que está sucediendo, con toda esta desmaterialización o
reestructuración de lo que ha sido la clase política de los últimos 30 años, respecto a las votaciones de hace 2 semanas, que era algo que los medios y mucha gente, políticos, que se preocupaban de ver Twitter, y lo que pasaba en Twitter ellos creían que era el pulso, o lo que pasaba en otras situaciones, en ciertos noticieros, o en ciertas encuestas, creían que era lo que estaba sucediendo, y se dio vuelta todo porque no lo vieron, básicamente, porque están efectivamente como lo que hablábamos al principio, de esa élite, ¿cierto? Hay una cuestión muy elitista en Chile, desde lo político y desde cómo los políticos se relacionan con los contextos sociales y con los contextos reales, con el territorio, que no está hace mucho rato. Esa cuestión no hay todos los candidatos que sacaron, las votaciones que sacaron, eran personas que estaban en el territorio y que efectivamente no gastaron tanto en publicidad, sino que se preocuparon de estar ahí y recorrer los lugares que a ellos les interesaba representar. Y por eso, en parte, sucedió lo que sucedió en las votaciones. Entonces, eso también tiene que ver con ese paradigma que comentaba Dagmara de los números también, esa cosa como esa gula que hay también como en los contextos, en el arte por lo menos, esa cosa muy de exitista, neoliberal, de a mayor cantidad, o en mayor lugares al mismo tiempo mejor, porque hay mayor visibilidad, porque hay mayor utilidad, no sé cuál será, pero en algunos casos, claro, se traduce en cuestiones económicas, para aquellos que tienen una mayor, o que les interesa ese campo. Pero los trabajos siempre pierden, o sea, creo que también los tiempos, ojalá que desde ahora en adelante, esos tiempos que para los filósofos eran demasiado importantes, que era el ocio, de algún modo se vuelva a reflexionar desde ahí, o que baje esa rapidez, esa inmediatez, y que podamos tener cierto trabajo, no solamente desde el arte, sino que convivir en una sociedad que le dé más valor a esas situaciones. Pero dentro de esa convivencia, así como para hacerte un pase gol, Raimundo, en el fondo ahora tú vas a participar dentro de esta nueva Faxi, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, me interesó. ¿qué esperaríais de una feria? Bueno, uno espera en una feria. Sí. Acá a lo mejor no comprendemos del todo lo que es una feria, pero ¿qué esperarías tú de una feria virtual, por ejemplo, ahora? Sí. A ver, yo, claro, postulé este año porque fue la primera vez que efectivamente no había que, por ejemplo, no había una cuestión económica, no había que pagar por estar en la feria. Me pareció muy bueno eso. Me pareció que las ferias en general tienen una parte económica, ¿cierto? Y una parte de difusión de la obra de los artistas, dependiendo de la feria. Hay ferias de todo tipo. Hay ferias que son solamente comerciales y que prácticamente no hay mucha mediación, y los trabajos se transan más como en una bolsa, ¿cierto?, de valores, y en otras donde hay más apertura, hay mediación, ya hay instancias donde los artistas también, como esta, por ejemplo, se crean conversatorios, hay sectores editoriales, hay mucha más difusión cultural. Me interesó porque por lo mismo que hablábamos, por estar en este contexto de encierro, por una parte, me parecía que era una plataforma interesante para mostrar ciertos trabajos, pensándolos obviamente desde una cuestión económica, porque una feria, su principio es transar obras, por una parte. Creo que uno sería muy ingenuo en pensar que no es así, que estamos solamente en una feria de arte, solamente una instancia de diálogo. Creo que no, creo que viene de ahí o sea, esa es la estructura de las ferias de arte. Y en ese sentido me interesó mucho por eso, por la difusión y que además este año, claro, la postulación tenía que ver con que me interesó el jurado que había, los artistas que estaban en la selección como jurados, y la cuestión que iba a ser mucho más abierta, que al ser online iba a tener una amplitud distinta a que fuese en un lugar físico, por ejemplo.
Eso lo considero una virtud de este año. Y para ti, Dagmara, que también hay tenido experiencias de feria, ¿cómo ves tú la vida de una feria? ¿Hacia dónde va? Yo creo que hacia esa diversificación, y yo creo que aquí justamente Faxi, que sigo también y que observo y que frecuento desde más o menos 5 años, creo que sí. Sí, o sea, el mercado existe y para eso es la feria y eso es el motor y tenemos que cada uno reconocer la locomotora. Yo ya hago territorio, hago residencias, hago educación, pero por ejemplo, las grandes exposiciones internacionales que logramos con esos tremendos espacios en Antofagasta abiertos, inaugurar, eso es mi locomotora, eso es locomotora de saco, son las grandes exposiciones, como no sé, de Luis Canitzer, por ejemplo, o les puedo adelantar, no sé, de Oscar Muñoz este año. Sí, bueno. lo dije. Bueno. Y vamos a tener una conferencia en Chile de Oscar Muñoz, va a ser en Antofagasta, para que se apunten ya. Excelente. Pero eso, a propósito después de 35 años. ¿Ah? Después de 35 años no expone Oscar Muñoz en Chile. Mira, no me dijo, más mérito, muy bien. Expuso. Entonces vamos por lo que dijiste, Raimundo, por el diálogo, por la conversación, por la difusión, por la reflexión, por la educación, por todos esos elementos. Yo me sumaría al otro elemento, lo que hoy en día estamos construyendo con espacios de residencias. Estamos construyendo en ese momento, efectivamente, ya desde hace unos meses trabajando red de residencias artísticas en Chile. Hay un producto, y estoy segura que todavía no se le da el peso que debería tener, chileno, que además de obra de arte podría circular por el mundo y por lo tanto justamente dentro de lógica de una feria podría interesar, que son residencias. Estamos con CAP en Tierra del Fuego, en Puerto Yartú, estamos con FIBE, Valparaíso, con MAM en Chiloé, con Puerto Williams de la Universidad de Magallanes y nosotros aquí en Antofagasta y en San Pedro de Atacama. O sea, piensen sobre esas geografías, pero no geografías en contexto de un postal, un paisaje, sino que lo que esas geografías pueden ofrecer al artista en ese proceso, en el inicio del proceso de investigación y después de producción de la obra. Cada vez más artistas salen de su estudio y buscan las inspiraciones en el mundo. Eso tiene que ver poco con lo que tú preguntaste. Yo creo en esa conexión, que en esa conexión con el mundo vivo, real, con la comunidad, con la sociedad, pero también con la ciencia, también con la antropología, también con la geología en nuestro caso, obviamente astronomía, pero astronomía nos hace hacer preguntas existenciales que siempre hemos hecho, o sea, ¿de dónde, por dónde, hacia dónde y para qué, no? Y yo estoy mucho más convencida que más que mucha actualidad, contingencia, el artista hoy en día necesita el templo y hoy en día el templo ya no tiene paredes, el templo es la naturaleza se convirtió en, reemplazó a todos los templos de todas las religiones y el artista necesita ese templo para conectarse. Ahora, ¿con qué se conecta? Si se conecta consigo mismo, con el cielo, con la Pachamama, con lo que quiera, pero necesita eso para reiniciarse y empezar un nuevo proceso. Y a propósito de las ferias, yo creo que eso, yo soñaría eso, pensar en cómo poner en valor y también para extranjeros, ¿por qué no?, en valor comercial, residencias de arte contemporáneo en Chile, porque esa tierra es donde justamente hay lugares muy exquisitos, desde Antártida hasta el desierto de Atacama, para instalarse y hacer una residencia, y hay también gente que lo ofrece de calidad con todo el acompañamiento, ¿no? Así que pienso que feria que se diversifica en sus productos y también piensa en ese tipo de posibilidades, en proyectos editoriales, en educación, en reflexión, que es lo que estamos haciendo ahora, es
la feria que necesitamos, justamente paralelo a lo comercial, lo que acompaña a que la gente se encante con ampliamente entendido mundo de arte. Eso es lo que... Bueno, tú tocaste algo que en el fondo, como para ir cerrando esta conversación y proyectarla como hacia un futuro, tú tocaste dos temas que son importantes. Uno, que más que nunca en Chile en este momento hay espacios de residencia, y más que nunca en Latinoamérica se ha convertido en un lugar de residencias y de itinerancia y de contagio, en el sentido de que estás en contacto con otras realidades y que estás con la posibilidad de soñar un reencuentro con un saber, con un sentir, con un proyectar. Y en ese sentido, como les digo, como para cerrar así positivamente, como esta película distópica que nos toca vivir, ¿cómo sienten ustedes la relación de, ya no solamente del territorio, porque yo en lo personal siento que Chile somos puras regiones nomás, a pesar de que las regiones dicen que uno está centralizado, yo creo que hasta Santiago ya en este momento es una región, pero lo interesante es sentir de cómo estamos viviendo nuestra Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes esa relación con respecto al arte, a la circulación, a la residencia, al saber con que se ha estado nutriendo estas conversaciones que hablamos, al saber de lo que se está nutriendo este nuevo templo que hablaba la Acmara y esta nueva conversación que hablabas tú, Raimundo? A ver cómo lo sientes. Ahora vamos a partir con Raimundo. ¿Cómo sienten esta nueva etapa que nos va a tocar vivir desde Latinoamérica? Es muy, o sea, es muy extraño todo. Yo lo veo siempre, o sea, me pasa eso a mí, lo personal. Pero eso extraño me parece que es un buen, es como un cambio de época, de ciclo, que creo que, aunque varias residencias han seguido, pensándolo, me quedé pegado mucho con lo que decía Akmara de las residencias de los lugares en Chile, pero también eso proyectándolo a Latinoamérica y a distintos lugares, he visto que han seguido funcionando también. Me parece que eso es un punto que ya estaba ganado como de diálogo y de convergencia de distintos, de artistas de distintas procedencias, ¿cierto? Y que ha sucedido en esos puntos de encuentro y que hoy en día muchas se han potenciado incluso por esta cuestión de los dispositivos y de la conectividad estamos obligados a tener. Y en ese sentido, creo que sí, creo que se van a seguir produciendo como triangulaciones, creo que más aún. Eso también va a depender del contexto pandémico y lo que suceda respecto a las cuestiones como cotidianas, ¿cierto? De poder transitar de un espacio a otro, poder viajar o no, ese tipo de restricciones, pero creo que hay o sea, yo lo he visto porque estoy siempre como revisando, estoy muy conectado con otra gente también que no solamente vive acá, sino que está en otros lugares, y como que cada vez que se abre un país o que se abre un territorio donde uno se puede dar de un lugar a otro, salen todo el tiempo, o sea, como que esto también ha generado una necesidad de volver, lo que comentaba la Akmara de la naturaleza, por ejemplo, de volver a esos espacios, ya no en las ciudades, sino que fuera de las ciudades, o viajar a lugares donde uno no había tenido o no había pensado de que efectivamente podían ser productivos desde una mirada artística, por ejemplo, como artista. Pero creo que es mucho más amplio, tiene que ver con una mirada como de una cierta como rehumanidad o otra humanidad que creo que la va a ir, que se va a ir nutriendo y cambiando a otra cosa, y creo que eso está muy latente hoy en día. Hay mucha ansiedad, pero creo que eso, si es que está bien canalizado, va a ser algo muy fructífero también.
no quiero pensar que es como, claro, que es como cuando se colonizó América, por ejemplo. No lo veo desde ese punto de vista colonialista, sino que al revés, es como una cuestión mucho más eh, de adentro hacia afuera, ya quiero decir, Totalmente. como una conexión mucho más de lo interno a esa cosa externa que no conocemos, pero que hay otros que están como en esa misma instancia. Es bien extraño, es muy distópico como tú comentabas, Coco, pero creo que eso está ahí, latente, y lo he visto un poco, lo he tanteado Y con tú, otra Dagmara, gente. ¿cómo lo sientes ya que te ha tocado participar, que eres una artista viajera también, sobre todo por Latinoamérica, incluso hasta Canarias, pero que es nuestra sede más latinoamericana extra Latinoamérica? Claro. Pero ¿cómo lo sientes? ¿Sientes esta energía de los amigos que dicen, sobre todo los amigos europeos que llegan a Latinoamérica Sí. porque dicen que aquí está la cosa pasando? ¿Tú la sientes así también? Absolutamente, pero eso no es ahora, eso es obvio, eso es algo que en el norte de Chile se ha sentido, los nexos son reales, son concretos. También Antofagasta es una ciudad mucho más profundamente latinoamericana que Santiago. Yo creo que eso, descubrir Latinoamérica, tiene que ver que el mundo en pandemia se agrandó. Cosas que parecían más chicas, ahora son más grandes. O sea, yo estoy planificando mi viaje a Europa en 2 meses más y me siento como si estaría viajando a Planeta Martes, ¿no? Tomando en cuenta que hice esa ruta entre Polonia y Chile ya 20 veces en mi vida, entonces debería ser así, pero no lo he hecho durante 1 año y medio y de repente estoy asustada, ¿no? O sea, un viaje a Iquique es como antes era viaje a México. O sea, el mundo se agrandó, claramente se agrandó durante el último año. Entonces empezamos a disfrutar los viajes hacia los vecinos y contactos mucho más cercanos, pero eso aquí en ese territorio siempre ha existido. Solamente que a mí me da la impresión, porque ya no te escucho primera vez, Coco, que dices eso. En algún momento en Antofagasta también dijiste algo así, como que, wow, lo latinoamericano que somos y que nos damos cuenta de eso. Y me da la impresión en algún momento Santiago, probablemente hace 1 o 2 décadas, se pasaba el rollo de repente ser parte de Europa, o por lo menos un primo muy cercano, y que de alguna manera hay esa cosa de reencanto que a mí me fascina, solamente que para la gente probablemente que vive en el norte, y cuando los miro, lo tienen absolutamente claro. O sea, de hecho nosotros estamos mezclados en los talleres que nosotros hacemos, viene gente colombiana, viene gente peruana, que trabajamos juntos. Lo más importante, compartimos falencias, o sea, falencias en contexto del mundo de arte, en Iquique, como en Jujuy, como en Salta, como en Tacna, como en Cusco, son bien, bien parecidos, tenemos mucho en común y que todo el tiempo estamos en diálogo, estamos desde la Trienal de Chile conectados muy bien con Noreste Argentino en un diálogo de obra, pero en un diálogo también de las realidades latinoamericanas fuera de las capitales, o sea, fuera de cierto tipo de burbuja, como que aquí todo está funcionando bien, cuando el continente no está funcionando bien. Hay algunos pequeños sectores, porque ni siquiera son ciudades completas, dentro de las capitales, donde pareciera que las cosas básicas en contexto de circulación y educación de arte están resueltas, pero en contexto del continente son lagunas de 99% de la superficie y también, por lo tanto, de la sociedad. Y esas son las realidades de cuales estamos surgiendo, y de esto también surge Saco. Por eso nos entendemos tan bien cuando hablamos con nuestros pares en La Paz, en Cochabamba. O sea, tenemos mucho en común, y eso nos hace sentir que somos parte de ese continente, de un lado tan carente, pero de otro lado tan fascinante, tan vivo, y tal como dijiste justamente, todo el
quiere venir a Latinoamérica, todo el mundo de Estados Unidos, de Asia, tipo Japón, ¿no? Corea, ahora tuvimos artistas de Corea, de Japón, obviamente Europa, especialmente Europa occidental, porque hay vida aquí, porque hay expectativa a pesar de todo, y en Chile ya después de lo que dijiste que pasó hace 2 semanas, hay mucho más expectativa que otro mundo más justo es posible, que sí estamos adoloridos, pero que nos vamos a levantar y que mañana va a ser mejor, y que se puede cambiar cosas que ayer parecían imposibles de derrocar, ¿no? Entonces hay esa onda de todo el mundo, y eso es contagioso, eso es fascinante, eso uno quiere vivir, por eso tenemos tanta demanda europea para aquí, para Latinoamérica, y bueno, eso es para convertirlo casi en un mercado de residencias. Démosle la residencia. Oye, a propósito de residencias, yo creo que, nada, como quiero agradecerte a ti, Dagmar, a ti, Raimundo, a Faxi, a la Isabel, por este tiempo de conversa. Creo que las relaciones de la virtualidad también nos han permitido esperanzarnos de alguna manera, porque a pesar de que no los puedo tocar así, cerquita, nos han permitido estar un poquito cerca. Así que se los agradezco. Vamos a seguir ahí con Faxi todo el rato que sea. Y por mi parte, agradecido.